Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión de los webinars de CE. Como sabéis, el ponente de hoy es Francisco José Mañas. Él es graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y también tiene el máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Almería. Posteriormente cursó el máster en Ingeniería de Sistemas y de Control en la UNED. Defendió su tesis doctoral en Ingeniería de Sistemas y de Control en esa misma universidad en 2023 y actualmente es profesor ayudante en el Departamento de Informática y Automática también de la UNED. Sus principales líneas de investigación abarcan el control y la navegación autónoma de robots móviles y aéreos, el desarrollo de aplicaciones de realidad mixta y gemelos digitales para la docencia e investigación y los sistemas multiagentes robóticos. Además, colabora con el Grupo de Investigación de Automática, Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Almería en proyectos de robótica móvil aplicados a invernaderos. Hoy nos va a presentar su conferencia titulada Sistemas multiagentes robóticos, control de formaciones y aplicación en realidad mixta. Muchas gracias, Kiko, por participar en esta iniciativa. Sin más, te cedo la palabra. Gracias. Vale, pues muchas gracias a todos los que habéis conectado, en especial también al grupo de Ingeniería de Control de CEA por la invitación a dar este webinar. El objetivo de la charla es comentar algunos de los trabajos que tenemos en marcha en el Departamento de Informática y Automática de la UNED, en la línea donde desarrollé mi tesis acerca del control de sistemas multiagentes y la plataforma que hemos desarrollado y seguimos manteniéndola y mejorándola para dar precisamente soporte experimental a este tipo de sistemas. En primer lugar, bueno, pues debemos de entender que los sistemas multiagentes están cada día más presentes en la sociedad. Quizás empezaron su andanza en sistemas muy bien estructurados, como son los sistemas de almacenaje, donde bueno, facilitan mucho la labor en el transporte de grandes volúmenes y pesos, sobre todo en tareas repetitivas, pero cada vez es más frecuente encontrarlo en otros ámbitos, como puede ser su integración en hospitales para suplir tareas repetitivas y transporte de medicamentos y pruebas a lo largo de un centro hospitalario. También están teniendo bastante más presencia recientemente en el ámbito agrícola y donde quizás es más vistoso verlo en la sociedad, en las grandes demostraciones que se hacen para eventos, pues, sobre todo con drones y sistemas de iluminación. A lo largo de esta presentación voy a comenzar destacando algunos conceptos previos que será interesante matizar de cara a ver por qué se han implementado de esta forma en nuestro departamento y su utilidad y potencial en el ámbito de la docencia y la investigación. Después comentaremos más en concreto las especificaciones que deben de tener estos sistemas multiagentes robóticos, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar sobre ello. Centraré la mitad de la charla para hablar de Robotic Par, que es la plataforma que hemos desarrollado y que está dando buenos resultados en esto del soporte experimental en los sistemas multiagentes robóticos. Posteriormente comentaré los principales trabajos que tenemos en la línea de control de formaciones, acerca de problemas como la escalabilidad o la optimización en la comunicación entre agentes. Bueno, terminaré con unas breves conclusiones y hacia dónde estamos enfocando los trabajos futuros con esta plataforma. Para comenzar, bueno, pues algunos de los aspectos previos que me gustaría comenzar a matizar es qué entendemos desde un sistema ciberfísico y cómo vamos acotando el problema hasta llegar a los sistemas multiagentes robóticos. Comentaré por encima la jerarquía de control característica o que se debe de afrontar en este tipo de sistemas. Matizaré qué entendemos por modelos, sombras y gemelos digitales y cuál es su aplicación en este tipo de sistemas. Y terminaré esta sección comentando, todos entendemos lo que es la realidad física, pero cuáles son las particularidades y qué entendemos cuando hablamos de realidad extendida. Bien, pues para comenzar, la correcta integración, sobre todo en nuestro día a día, de cada vez más frecuente entre componentes físicos y digitales, necesita una correcta sinergia entre estos tres grandes módulos, que son la comunicación, el cómputo y la monitorización de estos procesos. Estos sistemas que se apoyan sobre estos tres módulos los denominamos sistemas ciberfísicos. Pero para abordar de forma eficiente los desafíos que plantean estos sistemas, conviene llevar a cabo una segmentación que permita agruparlos por sus características fundamentales. Cuando nos encontramos ante un sistema que está compuesto por diferentes agentes que cooperan entre sí y
realizan diferentes subtareas para alcanzar un objetivo común, a estos sistemas los denominamos sistemas multiagentes. Si presentan estos sistemas además la peculiaridad de que todos sus agentes son robots, lo vamos a denominar sistemas multirobot, y además, si su número se considera elevado, interactúan con el entorno, todos son agentes autónomos, interactúan con el entorno a un nivel local y su nivel de comunicación y sensorización, igualmente, el local sin un conocimiento global de la tarea que vayan a realizar o del resto de agentes, a esto se lo denomina enjambre. Cuando, además de tener agentes robóticos, tenemos otros agentes como pueden ser la interacción con humanos o agentes software exclusivamente, estaremos hablando de un conjunto algo mayor que serían los sistemas multiagentes robóticos. Y es en este conjunto en el que podemos comprender la plataforma que hemos desarrollado, denominada Robotic Park. Bien, pues todos los agentes, entidades robóticas que van a tener estos sistemas van a estar caracterizados a grandes rasgos por un diagrama como el que vemos en pantalla, que van a tener principalmente 4 módulos. La sensorización, los módulos de sensores y actuadores que nos permiten o permiten al robot interactuar con el entorno y a su vez se comunican con una unidad de procesamiento, pueden ser desde más simples como microcontroladores hasta unidades más potentes de cálculo y computación como tarjeta gráfica, la cual pues, procesa esa información de entrada y genera las señales de control de los actuadores y se comunica con el resto de la red o con el resto del sistema a través de diferentes protocolos de comunicación, como pueden ser redes cableadas o de forma inalámbrica. Esto va a ser el esquema básico fundamental que vamos a tener en todos los robots, pero cuando extrapolamos el problema a múltiples agentes, pues tendríamos que plantear una pirámide de control como la que vemos aquí, donde el nivel inferior estaría más relacionado con la capa hardware, donde encontraríamos los actuadores que funcionan siguiendo las referencias que le manden los niveles de control superiores y reenvían esa realimentación a través de los sensores con el entorno. Los niveles superiores de la pirámide de control todos serían software, pero podríamos distinguir los dos más bajos referidos al control, donde el inferior, que funcionaría a mayores frecuencias, estaría relacionado con el control de posición individual que deben de mantener cada agente para realmente ser funcional y autónomo, y el nivel superior, que estaría más referenciado hacia la coordinación, el control de coordinación dentro del sistema. Destacar que principalmente este nivel de control de posición se suele ejecutar sobre los propios robots, mientras que este control de coordinación es más flexible en cuanto a su frecuencia y tanto se puede ejecutar de formas distribuidas como centralizadas. Ya los niveles superiores de la pirámide estarían reservados a tareas más complejas como la navegación, la planificación de trayectorias o la realización de tareas globales, y que esto implica pues, se ejecutan con mucho menor frecuencia y los datos con los que trabajan pues, son más complejos, como pueden ser formaciones, matrices de formaciones, nubes de puntos, imágenes o incluso mapas. Bien, pues entrando ahora en otro de los conceptos, sobre todo uno que está muy de tendencia, que son los gemelos digitales. A cualquiera que trabaje o que quieran iniciarse en este trabajo, yo les recomendaría ver un webinar también que se impartió en CEA por el profesor Juan Manuel Escaño, si no recuerdo mal, el año 2022 o 2023, en el que precisamente hablaba sobre la evolución del concepto de cómo hemos llegado hasta los gemelos digitales y qué entendemos por gemelos digitales actualmente. Y también recomiendo buscar el curso de doctorado que dio en la Universidad de Almería, el mismo profesor, donde exponía muchos más ejemplos de dónde podemos encontrar o las aplicaciones de estos gemelos digitales en los procesos actualmente. A resumidas cuentas, para hacernos una idea a grandes rasgos de lo que es estos tres conceptos, vamos a entender primero que tenemos un objeto de interés físico que queremos estudiar o controlar y disponemos de una réplica digital. Esta réplica puede ser del proceso completo o de una parte exclusiva en la que nos vayamos a centrar, pero el concepto de modelo digital lo vamos a ceñir cuando la comunicación
entre ambos objetos no esté automatizada. Hablaremos de sombra digital cuando la comunicación esté automatizada entre el objeto físico y su réplica digital. Y hablaremos de gemelo digital cuando la comunicación entre ambos sea bidireccional y esté automatizada. Cuando hablemos de la plataforma y los trabajos que estamos realizando, matizaré cuál es la aplicación que nosotros le estamos dando particularmente en este ámbito de los sistemas multiagente, tanto a nivel de investigación como de docencia. Y el último concepto previo que debemos de entender para mejorar la comprensión de los trabajos que estamos realizando es, bueno, cuando hablamos todos de realidad física, todos entendemos el laboratorio, al que vamos por las mañanas, y lo primero encendemos las luces, vamos arrancando las máquinas que tengamos, y cuando hablamos de una realidad virtual, pues entendemos que al final es una imagen y un entorno inmersivo que es completamente artificial y están simulados en un ordenador permitiendo cierta interacción en tiempo real. Pues, si nosotros además disponemos de la capacidad para volcar información desde el sistema virtual hacia la realidad física, vamos a hablar de una realidad aumentada, que en muchos trabajos se describe pues, como el concepto de superponer digitalmente objetos visuales sobre objetos físicos en el espacio real para que las personas puedan interactuar con ambos objetos al mismo tiempo. Esto podríamos ver si, por ejemplo, tenemos un robot físico en nuestro laboratorio y disponemos de una información digital de la cual disponemos en un simulador, tal, por ejemplo, como información de los sensores, podríamos superponer en ese entorno virtual o duración de las baterías, pues ahí estaríamos hablando de realidad aumentada. Si el flujo de información es al contrario, que estemos hablando de colocar información del entorno físico sobre el entorno virtual, estaremos hablando de virtualidad aumentada, que un ejemplo podría ser si nosotros queremos incluir un robot que está funcionando en el entorno físico, incluirlo en el funcionamiento del entorno de la realidad virtual para que los robots virtuales tengan conocimiento y adapten su funcionamiento a este robot físico, ese flujo de información lo consideraríamos como virtualidad aumentada. Y finalmente, cuando la estructura más compleja, cuando el flujo de información es bidireccional y lo que queremos es que objetos virtuales tengan efecto sobre el entorno físico y los objetos físicos tengan su efecto en el entorno virtual y podamos operar con ambos indistintamente al mismo tiempo, pues estaríamos hablando de aplicaciones de realidad mixta. Y todos estos conceptos los podemos encontrar también en la literatura, englobados bajo el paradigma global de la realidad extendida. Bien, pues acotados estos conceptos preliminares, ahora vamos a pasar a hablar más concretamente de cómo enfrentamos los sistemas multiagente robóticos. Y lo primero de ello, lo que tenemos que enfrentar es a qué estrategias vamos a implementar durante su funcionamiento. Aquí muestro algunas de las fundamentales o las clásicas con las que se suele operar, pero realmente en la gran mayoría de ocasiones al final lo que se implementan son combinaciones de ellas para obtener el mejor resultado. En este caso, por ejemplo, una estrategia basada en comportamiento, pues el comportamiento de cada agente se define como un conjunto individual de acciones o combinaciones de ellas, como puede ser avanzar, girar, evitar obstáculos. Y esta estrategia pues, nos permite una implementación distribuida, requiere menos comunicación de forma general entre ellos, entre los agentes, pero tiene inconvenientes como que aplicado a formaciones no hay forma de garantizar la convergencia de la formación deseada. Otra implementación, muy empleada sobre todo cuando estamos hablando de movimiento coordinado, por ejemplo, para el transporte de objetos físicos entre múltiples agentes, pues sería una basada en estructuras virtuales, donde premia, sobre todo, que se comporten como un sólido rígido durante todo su funcionamiento. Este caso, como comentaba, está muy centrado hacia aplicaciones de transporte, pero tiene el inconveniente de que pierde la flexibilidad para adaptarse a entornos dinámicos como evasión de obstáculos. No todos los agentes se pueden mover con total libertad durante su funcionamiento. Por otro lado, estrategia líder-seguidor es muy fácil de implementar
y estaría más enfocada hacia aquellos casos en los que tenemos redes heterogéneas y, por ejemplo, podríamos volcar la responsabilidad de toma de decisiones en aquellos agentes que tengan mayor capacidad sensorial o de cómputo, mientras que agentes seguidores podrían adaptar su comportamiento a las decisiones que tomasen estos líderes, que digamos estarían más capacitados. Otra implementación bastante clásica en el ámbito de la robótica, sobre todo para temas de navegación, es la basada en funciones de potencial artificiales. Al final el movimiento se define como funciones de atracción y repulsión, ya sea bien para definir formaciones o para la evasión de obstáculos, y presenta la ventaja también de que una implementación que relativamente con los adecuados sensores permite reducir mucho la comunicación entre agentes y su implementación es distribuida. Y finalmente, digamos, la más popular al tratar los sistemas multiagentes, en términos globales, sería la teoría de grafos. Esta pues, nos permite establecer enlaces y objetivos de control entre agentes para alcanzar formaciones y además nos permite también examinar otras propiedades a partir de esos enlaces, como puede ser la rigidez. En estos casos, pues, la escalabilidad de las formaciones o de los sistemas nos permite, de una forma relativamente simple, incrementar el número de agentes sin escalar también la complejidad de sus formaciones. En cuanto a los objetivos que se suele plantear cuando trabajamos con estos sistemas, bueno, pues principalmente son los que muestro en pantalla. La abstracción a nivel hardware y software. En los sistemas multiagentes robóticos vamos a tener cierto nivel de heterogeneidad, mínimo porque no todos los agentes van a ser iguales. Tendremos agentes software y también tendremos agente humano. Y abstraer, o cuanto más nos preocupemos en el diseño de simplificar los niveles superiores, pues el usuario agradecerá no tener que tratar de forma diferente a todos los agentes. Si conseguimos un middleware, por ejemplo, que nos abstraiga tanto a nivel hardware como software su funcionamiento, será mucho más escalable y funcional la plataforma. Lo mismo con la interoperatividad. Si disponemos de agentes heterogéneos, debemos de garantizar o buscar que sean compatibles en su funcionamiento entre sí, que no vaya a haber problemas de, por ejemplo, tecnologías de posicionamiento que se entorpezcan la una a la otra. Debemos de tener la capacidad de operarlo en tiempo real, ya sea a nivel de monitorización o la comunicación para consignas y referencias de control. Debe ser lo más elástico posible y en este caso nos referimos, la elasticidad, hacemos referencia a la escalabilidad, que modificar la cantidad de agentes no requiera hacer grandes modificaciones en la configuración de nuestro sistema, para que sean lo más funcional y reutilizables posible. La flexibilidad y reutilización de recursos software también nos va a permitir o facilitar el mantenimiento a lo largo del tiempo y sus mejoras y adaptar la versatilidad a no solo un determinado tipo de pruebas experimentales, sino mejorar su funcionamiento. Además, debe ser integrable con otras tecnologías para incrementar su potencial y tienen que disponer el sistema de cierta monitorización o herramientas que faciliten esta monitorización en tiempo real para el usuario. En este sentido, bueno, pues digamos hay dos grandes frameworks en la actualidad para trabajar con estos sistemas. En el ámbito de los sistemas multiagentes tendríamos, basado en Java, el sistema Jade y por excelencia en el ámbito de la robótica tendríamos ROS, que al final son dos middleware que nos pueden simplificar todo este tipo de problemas. Nosotros nos hemos decantado al enfocar las experiencias de control en robótica directamente por ROS en su versión más actual, ROS 2, aunque también tenemos algunos trabajos con MicroROS, que sería su aplicación a microcontroladores. Y al final, esto al usuario lo que se traduce es que toda esa heterogeneidad de robots que nosotros podamos tener o sistemas de posicionamiento o fuentes de datos, la vamos a reducir a programas software denominados nodos que se van a comunicar entre ellos a través de variables denominados tópicos. Cada una pues tendrá su formato estándar y, digamos, nos permite trabajar solo a ese nivel superficial sin tener que ahondar en los protocolos de comunicación internos que tenga cada uno de ellos.
En cuanto a plataformas experimentales relacionadas con este tipo de sistemas, bueno, pues podríamos distinguir tres grandes bloques. Por un lado, las más extendidas son las herramientas de simulación, las cuales nos permiten trabajar en entornos seguros, acotados, no estamos sujetos a restricciones físicas, pero también plantean el inconveniente de que ciertas de ellas pues, presentan como un salto con la realidad. Son datos muy idealizados y que carecen del valor que podría tener datos capturados en plataformas reales. Además, son problemas que podemos simplificar y que si queremos escalar la cantidad de agentes dentro de nuestras formaciones, podemos empezar a tener problemas en restricciones de capacidad de cómputo dentro de nuestro equipo. En el otro lado tenemos las plataformas físicas. Bueno, no tenemos problemas en cuanto a la cantidad de agentes y capacidad de cómputo de nuestro equipo. Bueno, eso la implementación la llevan distribuida. Podemos tener alguna restricción en cuanto al ámbito de la comunicación entre agentes y la infraestructura, pero tienen más riqueza, digamos, esos datos en cuanto a la validación experimental. ¿Problema que presentan? Bueno, no podemos reducir el problema de un sistema multiagente, no lo podemos acotar y trabajar solo en un frente. Debemos de resolver toda la pirámide de control a la hora de realizar experiencias, cosa que en herramientas de simulación sí podríamos acotar. Aquí tenemos que hacer frente a cosas como la duración de las baterías del equipo, restricciones en la comunicación, sistemas de posicionamiento y demás. Además, bueno, pues aquí tenemos que enfrentar una compatibilidad entre todos los hardware, que en el simulador, mientras tenga todos los drivers, ninguno va a ocasionar interferencias ni problemas con otros. Y como tercer bloque, o tercera opción, menos explotada, tendríamos las plataformas híbridas. Hay plataformas actualmente, como por ejemplo aquí pongo Robotarium o Duckitown, que tienen tanto soporte experimental físico y soporte en simulador. Pero nosotros nos referiríamos a las plataformas híbridas como aquellas que son capaces de combinar ambos ámbitos, ambas realidades en una misma experiencia. En este caso, por ejemplo, pues en robótica aérea está el Flying Machine Arena de LTH y también incluiríamos nuestra propia plataforma, Robotic Park. Estas, bueno, pues presentan entre las ventajas que nos pueden facilitar es mayor flexibilidad espacial, digamos, no estaríamos acotados al ámbito de trabajo exclusivamente físico, sino que podemos extender este ámbito mediante la herramienta de simulación. Obviamente, los agentes físicos no pueden operar en ese volumen de trabajo, pero ya es cuestión de diseñar la experiencia para sortear esas restricciones que nos podrían plantear solo la plataforma física. Además, eliminamos riesgo a nivel de podemos experimentar cómo se interactúan los robots que ya tenemos, introduciendo robots nuevos o nuevas tipologías de forma virtual y también nos permite escalar el problema, ya no solo a nivel de reducir la capacidad de cómputo en agentes virtuales, sino que la escalabilidad también podemos combinar agentes reales y virtuales para obtener ambos tipos de valores, no solo datos simulados, sino datos experimentales físicos y virtuales. Bien, en cuanto a nuestra plataforma, que ya la he mencionado un par de veces, bueno, pues Robotic Park es una plataforma que desde el principio se diseñó para dar soporte a sistemas multiagentes robóticos heterogéneos, pero en ámbitos de interior, todo enfocado hacia aplicaciones de robótica y de control. Se comenzó su desarrollo en 2021, todavía seguimos trabajando en ella y desde entonces pues, ha dado soporte a 13 publicaciones, 6 en congresos nacionales, las jornadas de automática, en los simposios de ingeniería de control. Tenemos 4 artículos en revistas JCR, una tesis doctoral, en este caso la mía, y 3 trabajos fin de máster también en marcha. Y esto ha sido gracias a 3 proyectos que hemos tenido en la UNED, el ECODIC, el Recovery y el más reciente, el Collectively, gracias al cual pues, podemos incrementar las tecnologías que implementamos, que sistemas de posicionamiento, diferentes tipos de robots, y seguimos en ello. En cuanto a sus principales características, bueno, voy a comentar por encima los robots que tenemos, la arquitectura que nos permite trabajar, los sistemas de comunicación que hemos tenido que implementar en estos años y los principales simuladores y aplicaciones que le damos a cada uno de ellos. En cuanto a sus características generales, bueno, pues
tomamos de referencia esa lista que mencionaba en la sección anterior de los sistemas multiagentes robóticos y, en primer lugar, lo que buscábamos desde el principio era la heterogeneidad, es decir, de poder combinar diferentes tipos de robots, en este caso de superficie, robots móviles y robots aéreos, y además diferentes sistemas de posicionamiento, con diferentes tecnologías como basada en infrarrojo, en ultrasonido o en señales de radio. También buscábamos la flexibilidad, es decir, que lo que pudiéramos realizar de experiencia a nivel físico, en el entorno físico, también lo pudiéramos realizar en el entorno virtual y el cambio de una experiencia a otra fuera rápido, fuera accesible, todo reutilizable, de forma que acelerábamos esa recogida de datos una vez validado primero en simulación. Esta interoperatividad entre dispositivos heterogéneos también lo que nos ha permitido es realizar experiencias conjuntas usando agentes virtuales y reales. Además, desde un principio nos lanzamos a desarrollarlo todo en ROS2, lo cual nos permitía escalar el sistema a otros tipos de arquitectura sin necesidades de hacer grandes modificaciones, modos de funcionamiento, etc. También, desde el principio, procuramos hacer un diseño experimental que fuera fácil de seguir para todos los usuarios, que no tuviéramos que tener personal dedicado específicamente para adaptar experiencias, sino que siguiendo ciertos estándares y haciendo uso de ciertas herramientas que nosotros facilitábamos de código abierto, cualquier usuario fuera capaz de diseñar sus propias experiencias, interactuar con las herramientas de simulación y generar los ficheros necesarios para poder lanzar el experimento sin necesidad de modificaciones en el entorno real. Además, esto también nos permitía que cada usuario pudiera desarrollar sus propios módulos, sus propios nodos de ROS, como de resolución de tareas o desarrollo de estrategias de control, como el control de coordinación, y lo mismo que funcionaba en su ordenador pudiera replicarse en nuestro laboratorio. En cuanto a los robots que tenemos actualmente funcionando, de los robots móviles principalmente de acción diferencial, tenemos el Kepler 4 y de la rama de los Turtlebot tenemos tanto el 3 como el 4 que son de acción diferencial y recientemente incluimos el LimoRobot, que es un robot de Agilex que nos permite configurar su funcionamiento para que sea tanto omnidireccional como diferencial o incluso el mecanismo que siga el mecanismo de Ackermann. La estructura de control de estos agentes, lo podemos ver aquí, suele ser un sistema de dos niveles en el que primero traducimos las coordenadas globales al marco local y tenemos dos niveles de control. Uno para la posición y su funcionamiento lineal y otro para controlar la orientación. En nuestro caso, el controlador que implementamos, el que vemos aquí, es del IPC, desarrollado por Gonzalo Faria, en esta publicación que mostramos, y el cual presenta la ventaja frente al tradicional PID en el que el tratamiento del error, como vemos aquí en una experiencia en el que comparamos en azul el funcionamiento del PID y en rojo el del controlador IPC, nos permite un tratamiento más homogéneo y una convergencia más rápida sin comprometer las señales de control en este tipo de agentes. En cuanto a los robots aéreos, en este caso nos hemos limitado a la plataforma de código abierto Crazyflie y también disponemos de algunas unidades de una plataforma comercial, que son los Telo de DJI, el cual nos ofrece mayores prestaciones a nivel de duración y batería y resolución de la imagen de la cámara que incorpora, pero nos da menor juego si queremos trabajar a los niveles más bajos de control por ejemplo, el control de orientación o angular. Este sería el diagrama de control de este tipo de agente, en el cual podemos distinguir 4 niveles. En un primer nivel, que se ejecuta a menor frecuencia para el control de posición y orientación. Dos niveles inferiores relacionados con la velocidad angular en el plano X y Y. Y un último control, el control mixer, que sería el que nos facilita, gracias a esta matriz que observamos aquí, el desacoplo de las señales de control de los 4 rotores hacia poder trabajar solo con el empuje y variaciones en sus velocidades angulares. Esto nos permite, pues, al final, trabajar con estas 4 líneas de
proceso, que al final son 4 integradores en cascada en el peor de los casos, que el plano de aquí, a la hora de diseñar los diferentes niveles de control a bajo nivel de este tipo de agentes. En cuanto a la arquitectura, bueno, pues gracias a las prestaciones que conseguimos de ROS2 tenemos cierta flexibilidad a la hora del diseño y para casos en los que la comunicación no sea excesivamente crítica, podemos desarrollar arquitecturas centralizadas como la que vemos en pantalla, que todo se podría ejecutar en un ordenador principal, ya sea un ordenador del laboratorio o de un usuario, y de igual forma obtenemos un mismo desempeño en la coordinación o funcionamiento del sistema multiagente si disponemos de varios ordenadores, como podría ser la ejecución en un ordenador principal de sistemas como el sistema de posicionamiento de los robots, que es propio del laboratorio, y el usuario podría, por su parte, estar ejecutando la comunicación con su propio robot, una interfaz que haya desarrollado y para que sea más amigable para la tarea que él quiera hacer y sus nodos de control. Y el funcionamiento estaría garantizado que si no es crítica las velocidades de comunicación, el desarrollo sería equivalente. Además, bueno, pues tenemos la modularidad de que podemos desarrollar experiencias para un control de formación, lo podríamos evaluar con agentes físicos, ya sean drones o los robots de superficie. Este mismo nodo de control se podría ejecutar de forma independiente mientras mantengamos los estándares de los nombres y tipos de mensaje con el equivalente en sus réplicas virtuales, y además podríamos realizar experiencias que combinen ambos sistemas de los robots virtuales y robots físicos, haciendo hincapié, bueno, aquí ya veríamos, por ejemplo, si vamos a emplear un gemelo digital de un robot físico, pues tiene que estar comunicado con su nodo y su nomenclatura correspondiente con el robot real, pero el tratamiento a nivel de proceso o ejecuciones de control sería equivalente. En cuanto al sistema de comunicación, bueno, pues esta heterogeneidad, como no puede ser de otra forma, plantea desafíos en que cada sistema puede comunicarse de una forma distinta y, por ejemplo, pues el sistema de captura de movimiento de Beacon, por ejemplo, se comunica vía Ethernet y tiene que estar comunicado con un ordenador que esté ejecutándose en Windows, mientras que otro sistema, como el basado en ultrasonido de MarvelMint, la comunicación la realiza a través de radio y puede ejecutarse en otro sistema operativo, como podría ser Ubuntu. Esto dentro de la propia red local, pues tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible y solventarlo para poder hacer esa abstracción a nivel hardware y software. Por ejemplo, posicionamiento de robots como los Crazy Fly, bueno, pues tienen otro sistema, además de poder utilizarse basado en captura de movimiento. Tenemos el sistema de Lighthouse, que funciona con infrarrojos, o de Ultra Wideband, que sería el Loco Position System. Pero esta información solo la dispondríamos a bordo de los robots y estos serían los que tendrían que comunicarse a través de una antena de radio con una estación base. Todas estas heterogeneidades las hemos salvado estableciendo una serie de nomenclaturas estándares en ROS y el usuario final solo distingue una variable que pone posición de tal robot, posición de cual robot y su frecuencia de funcionamiento. No tiene que preocuparse de qué protocolo tiene que ejecutar por debajo para la lectura de estos datos. Y en cuanto a herramientas de simulación, bueno, pues en este ámbito hay muchos simuladores, hay simuladores más simples, más amigables, pero cuando vamos a elegir uno u otro, pues las principales características que tenemos que observar es qué motor físico están ejecutando, para saber si la resolución que nos van a dar o la dinámica que vamos a obtener es suficientemente buena para el sistema que nosotros queremos, si los sensores que nosotros queremos trabajar están disponibles. Pues, si hay simuladores que, por ejemplo, pues no permiten trabajar con cámara o no permiten trabajar con LIDAR, y otros que sí. Pues, en función de la tarea que nosotros queramos asignarle, vamos a poder usar uno u otro. Además, la interfaz. Hay algunos que son más amigables, otros que son más costosos de seguir o de aprender a utilizarlo, y esto es una herramienta importante de cara a integrarlo y facilitarle su uso a otro usuario. Como nosotros todo lo integramos dentro de ROS2, pues vamos a tener una dificultad añadida, que es saber si a nivel dentro del propio simulador disponemos de esos drivers para que en su configuración interna ya nos den todos los datos que queremos, que sería, por ejemplo, este caso, en el que
el driver se ejecutaría dentro del propio simulador y, digamos, de puertas para afuera, ya el usuario y todos los nodos de control verían los datos como si fuera de un robot cualquiera. Hubo otros casos en los que, bueno, pues lo que nosotros tenemos que diseñar es un driver aparte que está fuera del simulador, el cual se comunique con él para la lectura de todos los datos y envío de consignas a los correspondientes controladores. En este sentido, bueno, pues nosotros hemos trabajado principalmente con tres. MATLAB le hemos limitado su uso a labores más académicas. A nivel de usuario, los alumnos suelen trabajar más cómodamente con una implementación de arquitecturas de control básica con módulos, para familiarizarse al principio con esta arquitectura. Es mucho más simple para ellos hacer este seguimiento. Y además, bueno, nosotros hemos trabajado también en su adaptación dentro de nuestra red de ROS, gracias a los últimos módulos de las versiones de MATLAB, que nos permite esa comunicación en tiempo real. No obstante, esto lo hemos comprobado y funciona muy bien para 1, 2 agentes. Cuando ya escalamos el sistema, si queremos mantener la información de todos los niveles, es muy costoso. Entonces, digamos, ese esfuerzo adicional no acaba compensando frente a otras soluciones que tenemos. Por ejemplo, en el ámbito de la robótica, bueno, más extendido Gazebo, que tiene una versión más reciente actualmente. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con el Gazebo clásico y habría que explorar la versión más reciente, pero aquí nosotros tenemos buenos resultados y una completa integración de la mayoría de robots con el resto de la red. Un inconveniente que teníamos hasta ahora es que no existían modelos para cuadricópteros. Entonces, escalar el problema para tener muchos agentes aéreos en este sistema era realmente complicado. En la imagen que vemos en pantalla, los 4 agentes que vemos aéreos, por ejemplo, están en blanco, son representaciones o gemelos digitales que emulan la dinámica de sus réplicas físicas, que sí estaban funcionando, y por eso podemos tener una representación, porque realmente no estamos simulando completamente esa acción del cuadricóptero, sino que lo estamos usando como un refuerzo del sistema real. El simulador, que sí más uso le estamos dando actualmente por su eficiencia y porque incorpora la mayoría de robots que tenemos y es fácil de escalar, sería Webot, que es el que vemos aquí en pantalla, en el que en el lado izquierdo vemos el entorno virtual, donde tenemos la réplica de nuestro laboratorio, y en el lado derecho vemos la información que nosotros disponemos a través de ROS2, donde, por ejemplo, vemos cada agente con su flecha hacia dónde se están desplazando, podemos marcar las trazas de sus trayectorias con las marcas azules y, por ejemplo, las líneas que tenemos entre los diferentes agentes serían esos objetivos de control que definimos cuando trabajamos con un sistema multiagente con una estrategia basada en teoría de grafos. En cuanto a los trabajos que estamos realizando, que ya hemos realizado en este ámbito, pues nos hemos centrado principalmente en el control de formaciones y para ello pues, hemos usado la teoría de grafos, que para dar así unas pinceladas, pues al final podemos definir un sistema multiagente como un grafo que está compuesto por unos nodos que representarían nuestros agentes, ya sea el usuario, un agente software o los agentes robot, y una serie de aristas que lo que establecen es esos enlaces entre agentes y son los objetivos de control que nosotros definimos en nuestra experiencia. Las estrategias para las formaciones de estos sistemas pueden ser de 3 tipos principalmente: estrategias basadas en posición, donde los objetivos de control se definen en términos de posición absoluta de los agentes; basadas en desplazamiento, donde las posiciones de estos agentes se definen como posiciones relativas respecto ya sea a un punto de referencia del entorno o otro agente; y basada en distancia, que ya ese objetivo de control es una distancia principalmente euclídea, por ejemplo, y nos presenta las dificultades de tener más grados de libertad durante el funcionamiento. En cuanto a cómo abordamos el control en este tipo de sistemas, podemos ver la ley de control que se suele aplicar, esta que mostramos aquí en pantalla, donde en la mayoría de casos trabaja para los problemas basados en distancia, trabaja con el error de estas distancias absolutas entre agentes, y nosotros estamos desarrollando, en los últimos trabajos que estamos haciendo, estamos más enfocados hacia optimizar
el funcionamiento o la convergencia de la formación, incluyendo este segundo término que haría referencia hacia la geometría final que nosotros imponemos y deseamos. Por ejemplo, en el caso que vemos aquí en la gráfica, tenemos un sistema con 5 agentes que parten de una altura determinada, todos en el mismo nivel, y nosotros le vamos a hacer converger hacia una geometría de una semisfera. Entonces, por un lado, tenemos la primera parte de la ley de control que nos permite ese movimiento entre agentes hacia la formación final y aceleramos su funcionamiento mediante este segundo término en el cual el asterisco hace referencia a la proyección del agente sobre esa geometría final. Con esto conseguimos un movimiento más rápido hacia esa geometría deseada y después la convergencia a través del problema de consenso con el movimiento entre agentes. Esto, por ejemplo, pues lo hemos estudiado y lo estamos estudiando haciendo uso de los multiplicadores de Lagrange, pues ya se ha aplicado a esferas, se ha aplicado a curvas o a otro tipo de superficie. Siempre que se pueda hacer su desarrollo analítico, el resultado final lo que buscamos es esta proyección deseada para incluirla dentro de nuestra ley de control. También por la trayectoria que tenemos dentro del departamento y por la criticidad que podemos tener en nuestro tipo de agentes por su tamaño, su autonomía o capacidad de comunicación, pues hemos estudiado mucho el tema del muestreo y el control basado en eventos. Para ello, pues, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, al final, si tenemos una señal como la que vemos aquí trazada en rojo, podemos evitar un muestreo periódico mediante una implementación basada en eventos, que lo que hace es que sus variaciones, ya sea con un umbral fijo, como mostramos aquí en la parte superior, o un umbral adaptativo, con sus variaciones, cuando superan este umbral, genera un evento y es una señal de que tiene que actualizar ya sea el muestreo o la señal de control pertinente. Y la aplicación que nosotros le estamos dando a los gemelos digitales y esta realidad mixta, aquí os muestro un caso práctico donde aplicado a los robots Kepera, que son robots de suelo, bueno, pues si realmente nosotros queremos tener una realimentación, ya sea, por ejemplo, el robot físico tiene un obstáculo en su lado derecho, perdón, en su lado izquierdo, pero queremos añadir obstáculos dinámicos o obstáculos de otro tipo que sean fijos o incluso otros robots en problemas de escalabilidad en el entorno virtual, como podemos ver aquí, puede tener un obstáculo en su lado opuesto, en su lado derecho, y entonces el comportamiento final, lo que nosotros buscamos es que dentro de ROS2 realmente el funcionamiento y su condicionamiento esté sujeto al obstáculos que vienen los dos lados. De esta forma, por ejemplo, si tenemos solo, y esto es por lo que surgió el uso de la realidad mixta, nosotros cuando queríamos escalar el problema y si teníamos, por ejemplo, 5 robots solo físicos, cuando empezamos a añadir robots virtuales, en un principio, si parte de unas condiciones iniciales dadas, todo funcionaba bien. Converge a su formación, perfecto. Pero cuando escalamos el problema y los movíamos de esas condiciones iniciales, veíamos que en sus trayectorias colisionaban. Pero claro, colisionaba un robot físico y un robot virtual que no tenían conciencia el uno del otro, entonces obteníamos un buen funcionamiento, pero que no era realista. Y la solución que nosotros le vimos y después de buscar y leer, decimos, bueno, pues al final es aplicar estos gemelos digitales y esta realidad mixta a nuestro problema para mantener ese realismo, de forma que todos los robots físicos tenían su gemelo digital con el que tenían una comunicación automática de forma periódica para, ya sea a nivel sensorial o su realimentación de su posición, y de esta forma, mediante los sensores virtuales de los gemelos, el robot físico podía condicionar su movimiento a pesar de que los sensores reales no vieran esos robots virtuales, y de igual forma el resto de robots que solo eran virtuales, mediante sus sensores podían tener constancia del funcionamiento, de la posición que tenían los robots físicos. Entonces, bueno, entendimos que para nuestras circunstancias de escalabilidad era imprescindible darle este uso acotado a los gemelos digitales y a la realidad mixta. En este caso, bueno, pues tenemos una publicación en Sensors en el que precisamente estudiábamos el fenómeno de la escalabilidad con diferentes simuladores, en este caso Gazebo y Webot, y hacíamos el control de formación de una semisfera, pues empleando desde 5 agentes solo, que podían ser virtuales y reales, hasta los 40, que obviamente, bueno, en el laboratorio acotado que teníamos de 2x2, no podíamos llevarlo a cabo de una forma segura. Entonces, por eso era usar las experiencias combinadas. Aquí vemos un vídeo en el que se vería
como la mitad de los agentes son exclusivamente reales, bueno, exclusivamente, son reales y tienen sus gemelos digitales, y a la derecha veríamos realmente la cantidad. Yo creo que esto era un experimento de 30 agentes, en el que 12 solo eran reales y los restantes eran exclusivamente virtuales, y pues vemos cómo convergen hacia esa geometría deseada. Los resultados, aquí lo que buscábamos, más que ver solo el índice de escalabilidad, es decir, hasta dónde lo podíamos experimentar, era ver qué herramienta era más eficiente para este tipo de resultados. Y observando, al final, la convergencia era muy similar entre los diferentes simuladores, pero nos interesaba el uso de CPU, hasta dónde podíamos explotar los recursos. Y Gazebo, por encima de 15 agentes, ya llegaba a saturar. Entonces, y se perdía, lo más importante aquí es el ratio tiempo real, tiempo simulado, que por debajo de 95 realmente no es lo más eficiente para una experiencia eficaz de sistemas de realidad mixta. En el caso de también tenemos otra publicación, estudiamos la comunicación entre este tipo de agentes, para decir, bueno, a ver hasta dónde podemos llevar el muestreo periódico, es decir, cuál es el caso de referencia que podemos tener con un desempeño eficiente y si éramos capaces de mejorarlo con una implementación de muestreo basada en eventos. Para ello tenemos la formación que vemos aquí en pantalla, donde podríamos tener 5 agentes aéreos y 4 agentes de superficie. Y bueno, lo mismo, implementamos una estrategia de control basada en distancia. Está publicado en RIAI y obtuvimos el resultado de que, en primer lugar, bueno, pues las implementaciones, tanto las periódicas como las basadas en eventos, obteníamos buenos resultados de convergencia. A la izquierda vemos el caso periódico de referencia, que eran 10 hercios. Estuvimos bajando desde los 50 hasta los 0,5 hercios y vimos que el funcionamiento se mantenía óptimo hasta los 10 hercios y por debajo de ahí se degeneraba mucho la formación. Y a la derecha vemos el funcionamiento de la estrategia de muestreo basado en eventos. Cada uno de los colores pues, hace referencia a que probamos estrategias de control centralizado, control distribuido en red y control distribuido sobre cada uno de los agentes, para ver también si encontrábamos que alguna configuración era mejor que otra o si encontrábamos diferentes óptimos de trabajo. En todas ellas, bueno, pues alcanzamos el consenso de que el muestreo basado en eventos con un umbral de 2 centímetros, un umbral adaptativo, pero que su término constante fueran 2 centímetros, era donde obteníamos el mejor compromiso entre los resultados y reducción de las comunicaciones. En este caso, por ejemplo, los tiempos de establecimiento, bueno, pues vemos aquí hasta los 10 hercios funcionaba relativamente bien, ya por encima se degeneraba, y hasta los 2 centímetros del umbral basado en eventos conseguíamos reducir entre un 80 y un 90% la transmisión sin perjudicar el tiempo de estos parámetros. Igual no ocurría con la integral del error absoluto. Con el tiempo de consumo de la CPU tenemos que tener en cuenta que aquí habría que estudiar o separar el problema en tiempo gastado en la ejecución de la ley de control y tiempo de comunicación propia entre agentes. Así, de esta forma, por ejemplo, los Kepler que se comunicaban de forma independiente entre sí, a los Crazyflie, que por ejemplo se comunican como un enjambre, pues debían de tener un tratamiento distinto, pero se mantenía los puntos óptimos que habíamos observado, tanto en 2 centímetros para los eventos como en 10 hercios para el caso periódico. Y bueno, analizando los tiempos de muestreo medio, obviamente en el caso periódico era algo determinista y en el basado en eventos ya obteníamos más divergencia entre arquitectura o en este caso el trazo continuo hace referencia a los robots de superficie, los Kepler se prestaban más a tiempo de muestreo mayores que los Crazyflie, que sería este trazo discontinuo de la zona inferior. Uno de los últimos trabajos que hemos realizado, lo presentamos en la última jornada de automática, era, bueno, es decir, vamos a llevar esta plataforma un paso más allá y vamos a hacer un benchmark que permita a cualquier usuario desde su equipo estudiar este tipo de sistemas de agente robótico aplicado a la formación. Y entonces dividimos el problema en dos partes. Uno, que sería el nivel superior de la pirámide de control, que estaría más relacionado con cómo definimos las restricciones y los enlaces entre agentes.
o esa topología para el caso de una formación en semiesfera. Nosotros facilitamos a través de un repositorio de GitHub, tenemos disponible ficheros básicos de MATLAB, que ya el usuario podría meter su algoritmo y podremos tener un índice de evaluación de desempeño pues, basado en la diferencia entre la cantidad de enlaces, la diferencia entre los valores de esos objetivos de control y además también nos genera los ficheros de configuración necesarios para la experiencia. Esto daría pie a con una aplicación, una interfaz que hemos diseñado en Python, podríamos definir ya el segundo problema, que estaría más relacionado, dejando atrás la topología, el segundo nivel, que sería el control de coordinación. Esta interfaz nos facilita los diferentes ficheros, ya sea el de simulación, una configuración genérica y los de herramientas de visualización. Y aquí podríamos entrar a estudiar mediante una modificación en un nodo concreto de Python, ya podríamos configurar la arquitectura que nosotros quisiéramos y la ley de control. Al final, esto nos permite registrar todos los ensayos, procesarlos y obtendríamos un segundo índice de desempeño pues, que estaría basado en el número de comunicación entre agentes, el número de ejecución de los controladores internos de cada agente. Bueno, podemos tener un control de coordinación bueno, pero si eso nos fuerza demasiado el control individual, también tenemos que penalizarlo. Y otros índices de error como el tiempo de establecimiento o el error absoluto o ponderado en el tiempo. Y para terminar, pues a modo de grandes conclusiones, el trabajo de estos años nos ha llevado a tener una plataforma experimental estable y robusta para trabajar con sistemas multiagentes heterogéneos. Hemos comprobado que la estrategia basada en eventos, tanto para muestreo como control, tienen su cabida para aquellos agentes que tienen mayores limitaciones en cuanto a capacidad de cómputo o energética. Hemos visto que los gemelos digitales tienen su cabida dentro de este tipo de sistemas para lidiar con ciertos problemas como la escalabilidad o limitaciones sensoriales que podamos tener en los agentes, siempre en un entorno acotado. Y hemos demostrado que estos sistemas se prestan a la escalabilidad, manteniendo unos buenos resultados experimentales fiables, sin tener que disponer de grandes superficies o espacios de trabajo. En cuanto a los trabajos futuros en los que queremos continuar avanzando, pues desde incluir nuevos tipos de robots que supongan otras arquitecturas no anodómicas, con mayores restricciones, y ver cómo lo afrontamos dentro del funcionamiento coordinado, mejorar los sistemas, por ejemplo, de posicionamiento e intentar desarrollar algunos de bajo coste para hacer frente a otras instalaciones más costosas y complejas de mover, como podría ser uno basado en captura de movimiento. Hasta ahora solo hemos tocado la capa software de control de posición individual y de coordinación, pero nos gustaría ahondar también en el desarrollo de tareas de navegación autónoma o en aspectos de ciberseguridad, que ya estamos realizando algún trabajo fin de máster relacionado a cómo de seguros son, qué estrategias son fiables, cómo podemos mejorar el desempeño y la robustez de estos sistemas. Seguir ahondando en esa pirámide que os presentaba al principio y, ¿por qué no?, añadir otras técnicas de control inteligente que permitan al sistema adaptarse a entornos más dinámicos durante el control de formación, ya sean redes neuronales o, por ejemplo, aplicaciones de lógica difusa. Y más o menos creo que con esto he conseguido ceñirme a un tiempo más que prudente sin aburrir a nadie. Muchas gracias, Kiko. La verdad que lo clavaste el tiempo, está perfecto. Bueno, gracias por la presentación, es un trabajo interesantísimo. Seguro que hay gente entre los asistentes que quiere intervenir, hacer algún tipo de pregunta. Se nota que lo he sobornado todo bien para que se porten en esta Sí, Buenas, sí, ¿qué tal? vaya, Hola, ¿se me uno oye? también. Sí, se ¿Se te me oye, se te oye. oye? Sí, ¿qué tal? Bueno, soy Manuel Vargas, de aquí de la Universidad de Sevilla. No quería ser el primero en intervenir, pero viendo que hay hueco, tenía aquí un par de preguntitas muy rápidas anotadas. Nada, Kiko, encantado de saludarte de nuevo y muchas gracias a los organizadores por este magnífico webinar. Y bueno, solo mencionar, ¿me oís bien, verdad? ¿Sí? ¿Se Sí, me oye bien?
Es que la última vez el micro no me iba muy allá. Vale, pues tenía un par de preguntas, Kiko. Y mira, has mencionado, bueno, ha quedado creo que claro, ¿no? Que usas como interfaz gráfica o como visualización gráfica, al final te decantaste por Weebots, pero en cuanto al motor físico, no sé si lo has dicho, no me ha quedado claro. El motor físico, mencionas ahí varias opciones, pero no sé al final cuál ha sido la elección. No, en ese sentido, nos hemos quedado por esta plataforma de Weebot por su eficiencia. No hemos ahondado en configuraciones internas, sino Ajá. pusimos más en valor que era fácil de usar para los alumnos también, nos daba buenos resultados en eso, en escalabilidad. Los alumnos podían hacer incluso trabajo solo con script de Python, sin entrar en ROS2, si no querían profundizar demasiado en ese ámbito o tenían mayores restricciones de cómputo, máquinas virtuales y demás. Pues, entonces nos permitía esa mayor amigabilidad en el mayor de los frentes. Vale, vale. De acuerdo. Y luego nosotros estamos haciendo una pequeña exploración hablando también de tema gráfico, ¿no? De visualización gráfica con Isaac Sim, pero no sé si tú has hecho alguna prueba o algún intento con él, pero la verdad que parece relativamente prometedor, pero por otro lado parece que es una barbaridad, tiene una barbaridad de exigencia computacional. Y no sé, era por preguntarte si tú habías tenido alguna experiencia con él o no. Mm, He trabajado con él a nivel básico, pues, en las demostraciones, porque hasta ahora no nos hemos centrado mucho en trabajos de visión por computador, que creo que es donde Ujú, puede ganar mucho peso ese simulador frente a otro, al realismo que es capaz de dar. Es verdad ujú. que a nivel de restricciones de computacionales, como depende mucho de la tarjeta gráfica, eh, tiene un mayor coste y probablemente hacer problemas de escalabilidad con muchos agentes o muchas cámaras en ese simulador requeriría Sí, equipos bastante potentes. sí, 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 Para vamos, un el otro futuro día puede ser una buena línea, pero aún no lo hemos tocado. pero- vale, vale. Y una última cuestión. En la estrategia del grafo para el control de la formación hablas de basado en distancia y basado en desplazamiento, pero no me ha quedado clara, porque a priori los dos términos parecen relativamente similares, entonces no me ha quedado muy clara la diferencia. Principalmente, bueno, pues vamos a ver, es el número la diferencia entre ellos es la cantidad de restricciones, los grados de libertad que dejan. En el caso del Mm, primero, la posición, es cuando damos consignas de referencia en valor absoluto, posiciones. Realmente ahí no hay demasiada comunicación o problema de consenso entre agentes. Porque, bueno, tú puedes decir a uno pues, que se mueva en esta zona en una zona determinada del espacio de trabajo y otro le da las otras coordenadas, pero digamos haría falta trabajar con coordenadas absolutas. El basado en desplazamiento es cuando ya sí tiene que haber cierta coordinación y problema de consenso entre agentes porque daríamos posiciones relativas. Ese sería, por ejemplo, el caso de un robot Ah, satélite a otro. vale, Si tenemos un robot de superficie, vale, pues vale. podríamos decirle a los aéreos que se mantuvieran a una altura de 1 metro y un desplazamiento en XY de 10 centímetros. Vale, vale, vale. Sí, que es un vector distancia completo. Vale. O Claro, y sea, ahí sí, es un se puede vector de definir posición completo relativa. los tres ejes o podríamos definir solo un eje que mantuviese una altura de Exacto. 10, pero mayor movimiento en Vale, vale, XY. vale. Y el Vale, vale, basado en entiendo. distancia, digamos, sería el que más grado de libertad nos deja abierto. Se podría mover. Exacto. Al final el resultado sería como una esfera en torno a un punto de Eso interés. es. Y dentro de ahí pues, tiene Sí, sí, más sí. grado de libertad. Vale, vale, vale. De acuerdo, perfectamente claro. Muy bien, pues eran esas cositas. Nada más, muchas gracias. De nuevo, A ti, enhorabuena por pensar. por la presentación. ¿Alguien más quiere intervenir? Perfecto. Bueno, pues nada, eh, agradecerte de nuevo, Kiko, por prestarte a participar en esta iniciativa, por compartir tu conocimiento. Es una presentación muy interesante, un trabajo interesantísimo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la Gracias a siguiente vosotros sesión. por la oportunidad. Un saludo. Gracias.